Muy buenos días a todos o saludos a todos. Bienvenidos a otro episodio de Leyendas del Diamante y yo soy el profe. Vamos a hablar el día de hoy sobre Henry Chadwick. Henry Chadwick, hablamos un poquito de él o se los introducimos en el último episodio porque fue la persona que introdujo el promedio de bateo al béisbol, al igual que su famoso box score. Entonces el día de hoy vamos a ver qué es el box score y cuáles fueron las otras estadísticas que trajo junto con su famosísimo box score. Ahora vamos a entender un poquito más sobre la historia de Chadwick, de sus antecedentes y conocer un poquito más de su pasado, de sus ancestros y de sus abuelos y de su papá. Ahora su abuelo se llamaba Andrew Chadwick, quien fue amiguísimo y cuate de John Wesley. John Wesley es famoso porque él fue la persona que fundó The First Methodist Church de los Estados Unidos, una iglesia que existe desde casi los inicios del país y que fue fundamental en el crecimiento o la mentalidad o la filosofía de los Estados Unidos, que hoy en día todavía existe y todavía existen sus descendientes de John Wesley hoy en día. Entonces, ese fue su abuelo y fue fundamental en esa parte. Ahora, su papá se llamaba James Chadwick y, y James Chadwick es famoso por su participación en la Revolución Francesa, aunque es inglés, pero fue uno de los principales apoyadores de la Revolución Francesa para sacar al, al rey Borbón del trono, y también porque tuvo como alumno a John Dalton. John Dalton es el profesor o la persona que introdujo la teoría de atómica hacia la química en aquel entonces. Entonces, esas son un poquito de la historia sobre el papá y el abuelo de Henry Chadwick. Ahora, su hermano Edwin Chadwick es también famoso por otra razón, algo que a lo mejor nos podemos relacionar hoy en día o nos afecta hoy en día directamente por la pandemia del COVID. Fue porque en 1838 su hermano Edwin impuso lo que fueron las leyes de sanidad y las leyes de protocolos o los movimientos a seguir en caso de pandemias. ¿Por qué? Porque en 1838 hubo un brote de typhus. Es un virus que dejaba brotes en la piel y que causaba fiebre y que causaba a la gente que se vomitara y que pues causó muchas muertes en 1838, y su hermano fue la persona quien investigó y trató de investigar a ver la persona con quien tuvo contacto, dónde la contrajo para buscar el origen del virus, y él fue el que llegó a la medición y a la conclusión de los protocolos de que si sabemos de dónde es originaria el virus y dónde está, dónde se puede contener y dónde se puede quedar. Entonces, su hermano fue famoso en ese aspecto porque contribuyó a esas leyes de sanidad públicas y también lo que fue al sector salud, porque fue una de las personas que promovió y impulsó al gobierno británico lo que fue a que pusieran lo que es un sistema de salud gratuito para las personas y también para que él pudiera recopilar esa información sobre los males comunes entre las gentes de bajos recursos o las gentes de, de poco dinero. Y de hecho también fue una de las leyes que se llamaban The Poor Laws, pero esa ya es otra historia. Ahora, Henry Chadwick fue periodista para el New York Times. Él era un escritor, un columnista para el New York Times en la sección de deportes, y él cubría el deporte de cricket. Ahora, cricket es un deporte que proviene de Inglaterra, que en ciertas maneras es muy similar al béisbol, como por ejemplo, pues los dos tienen pitchers y los dos tienen bateadores. Ahora en cricket se llaman bowlers, los pitchers, y el bateador pues se llama igual batter. Ahora los dos usan un bate y una pelota. La pelota en los dos deportes pues es cubierta de piel y está tejida. Y en el cricket el bate es cuadrado y en el béisbol pues es redondo. Entonces, hay ciertas similitudes y por ejemplo, también existen lo que son entradas, outs, carreras, en cricket,
y muchas de esas cosas también se adoptaron hacia el béisbol. Ahora, por ahí dice la leyenda que el béisbol nació porque había un juego más simplificado de cricket que jugaban los niños en los parques o que jugaban los niños en, este, en los playgrounds, o sea, en los parques, afuera de su casa, en las calles, y este juego se llamaba Rounders. Ahora, no encontré imágenes de Rounders de quién lo jugara, porque como les acabo de decir, más bien era un deporte donde se jugaba con niños y se jugaba en los barrios, en las canchas de allí de las unidades o en los barrios, en la calle, pero encontré este diagrama y es muy similar como podemos ver a lo del béisbol. Este, entonces, eh, cuando típicamente el cricket se consideraba un juego para adultos, el rounder se consideraba un deporte para los niños. Entonces, cuando pasó la revolución americana o the American Revolution, muchos de aficionados del cricket pues murieron porque pues era una tradición inglesa y comenzó lo que es el, lo que es el amor hacia el béisbol. Ahora, en 1836 invitan a Henry Chadwick a un partido entre los New York Eagles y los New York Gothams. Se supone que ya en ese entonces ya existía una liga de béisbol en Nueva York, que fue fundada por Alexander Cartwright y que ya existían varios equipos. De hecho, el primer equipo ya se llamaba The New York Knickerbockers pues los New York Gothams y los New York Eagles también eran parte de ahora. Aquí el único foto que sí se ve un poquito más auténtico es el de New York Gothams. No estoy seguro si esa sea la foto de los New York Eagles, pero por ahí se dice que lo invitaron a ese partido a que lo fuera a ver Henry Chadwick y que lo pudiera reportar en el New York Times. Y pues resultó que le encantó el partido a Henry y usó su influencia a poderlos poner en el periódico de manera diaria. Ahora, tuvo un poquito de dificultad porque tenía que hacer a la gente entender cómo era este nuevo deporte. Entonces inventó lo que fue unos guías para cómo entender el deporte que se llamaba el Baseball Batter's Guide, el Baseball Guide, y fue un guía como un libro tipo de especie de reglas y de cómo se jugaba. Y como les digo, trajo del cricket lo que fue el batting average o el promedio de bateo, y trajo también lo que es el earned run average, que es el promedio de carreras limpias. Ahora, todo eso lo trajo en el mismo estilo en lo que se registraba un juego de cricket, que es en un box score similar al que está aquí abajo. Ese es un box score de 1838 entre dos equipos en Nueva York, y ahí se puede ver cómo ya comienza a verse ya un poquito más a lo moderno, que es el jugador, qué posición juega, cuántos hits tuvo, cuántas carreras, cuántos hombres dejó en base. Y así es, eso quiere decir la T, la R y la LB, que es total hits, runs y left on base, gente que dejaba en base. Y hasta el final, hasta ahí, no sé si alcanzan a ver allí que dice E, esos son los errores cometidos, o no sé si esas eran las bases que llegaban por errores cometidos por el otro equipo. Pero él fue el que hizo ese puente entre el cricket y el béisbol. Ahora también nos trajo nuevos términos, por ejemplo, el strikeout, disculpen que le presioné mal, el strikeout, que fue el ponche y lo anotaba con una K en su score, o el base por bolas, que era el BB, porque eso no existía en cricket, y también trajo lo que era el total bases, bases totales, porque él consideraba de que era importante saber cuántas bases totales tenía cada quien en el equipo, y como les había mencionado, los errores. Ahora, Henry Chadwick, como les dije, fue el que escribió el primer manual, el primer libro de cómo explicar cómo se jugaba, y él fue uno de los primeros que, bueno, en su libro de guía escribió las posiciones, cómo se determinaban y les asignó un número.
por ejemplo el 1 para el pitcher, el 2 para el catcher, pues todo lo que tenemos hoy en día, y como lo pueden apreciar aquí en el diagrama, él fue el que les puso todas esas posiciones en su guía y después de eso lo implementó para el tomar el score. Entonces de allí es donde él nace y él empieza a implementar las cosas, la manera y la táctica de cómo tomar score en base a cómo lo hacía en el cricket, pero ya agregando estas nuevas cambios pequeños que él modificó y los hizo y se los introdujo y los puso en su guía de reglas del béisbol y cómo jugar el béisbol. Entonces, aquí en Leyendas del Diamante les traemos a Henry, el Quique Chadwick, y es importante que sepan quién es Henry Chadwick porque él fue instrumental en lo que es nuestro deporte, él fue el primero en promoverlo, él fue el primero en darnos recognición como deporte en un periódico grande, en una ciudad grande. Entonces él merece mucho reconocimiento por todas sus labores que hizo y gracias a él tenemos el lenguaje del 643, tenemos el lenguaje de el infield fly, tenemos todas esas cosas, las tenemos, bueno, a lo mejor el infield fly no, pero todas esas reglas que se fueron modificando y se fueron ajustando fueron por gente como Henry Chadwick, que les importaba el deporte y que les importaba mejorarlo y hacerlo más accesible para la gente común y para que lo amaran. ¿Y para qué? Para que también sacaran de su mente lo que era el cricket, porque pues como les digo, en aquel entonces el cricket era algo de los ingleses y pues Estados Unidos quería tener una nueva identidad, quería tener una nueva, un nuevo deporte que ellos pudieran llamarle su propio, pero ya sabemos que el béisbol pues no nomás es de los Estados Unidos, es de todo el mundo ya, y más de nosotros los latinos. Entonces, un saludo a Henry Chadwick, que fue metido al Salón de la Fama en 1938 en Cooperstown. Si algún día tienen la oportunidad de ir a visitar el hermoso palacio del Salón de la Fama. Hasta la próxima, los dejo y muchas gracias por su atención. Que pasen un excelente día. Saludos a todos. Gracias a todos por su atención. Si te gustó este video y te interesan más como estos, no se te olvide darle un like y suscribirte a nuestro canal.